Invitarles a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 17 y quiero hacerles esta pregunta, por favor, contéstenmela si pueden. Quiero preguntarles esto que he puesto yo en el título de la meditación de esta noche. ¿Está Jehová entre nosotros? ¿Está Jehová entre nosotros? Esta pregunta se la hizo el pueblo de Israel en un momento de necesidad. Ellos atribuían que por la falta de lo que ellos tenían en ese momento determinado, cuestionaban si Dios estaba con ellos o no. Y así nos puede pasar a muchos de nosotros. En un momento de necesidad, en un problema, nos podemos cuestionar y decir, ¿estará Dios con nosotros? O a lo mejor ya se lo habrá preguntado alguna vez. Yo me lo he preguntado. ¿Estará Dios acá? ¿Estará Dios en esta circunstancia? Porque no veo que se mueva nada. No veo que Dios haga nada. ¿Está Dios acá? Y esa es la pregunta que se hizo el pueblo de Israel cuando iba caminando en el desierto. Éxodo capítulo 17 es la narración de cuando Dios hizo brotar agua de la roca de acuerdo a este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Para qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco, ¿qué le iban a hacer a Moisés, hermanos? Me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meribá, o Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿qué decía el pueblo, hermanos? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Esta interrogante es la que muchas veces la gente quejista se hace. Aquí yo he visto varias cosas en esta historia, hermano. Para resumir, he visto tres cosas. Número uno, veo la fidelidad siempre de Dios. Número dos, veo la queja del pueblo. Y número tres, las consecuencias de no atender indicaciones. En el caso de este pasaje, hermanos, vemos un milagro. Y es que como los muchos milagros que vivió Moisés en el pueblo, con el pueblo de Israel, este es uno de los más sorprendentes porque en todo el caminar, yo les he estado comentando todos estos viernes, todo el proceso que llevó el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida, vieron señales y maravillas, milagros tras milagros. Yo creo que el más contundente de todos no fue como vimos hace unas semanas de darles maná, de darles carne, sino que para mí el más contundente de todos estos milagros podría haber sido que Dios abrió el mar, que Dios abrió el río, pero a mí el más contundente de los milagros es que de día y de noche había una señal que les dirigía todo el tiempo.
En el día lo llevaba una nube y en la tarde, en la noche, una columna de fuego. Esa es la señal más contundente, es decir, que todos los días tenían la presencia de Dios ahí y Dios había prometido estar con ellos. Esa era la señal más contundente, es decir, que en ningún momento, en ninguna situación, el pueblo podía cuestionarse si estaba Dios con ellos o no. Es decir, lo tenían siempre ahí. Lo tenían siempre. Y cuando se quejaban, Dios suplía. Cuando pedían, Dios hacía algo. Y cuando tenían una necesidad, Dios obraba. Y en este caso, el pueblo tenía sed. Y en vez de clamar a Dios, lo que hicieron fue lo mismo de siempre, quejarse. Lo mismo de siempre, quejarse. Y el pueblo se altercó contra Moisés. Y yo no sé qué culpa tenemos nosotros los líderes, porque el asunto no es con nosotros. Yo se lo he dicho a varias personas. Mira, hermano, el problema no es conmigo. Usted encárguese con Dios. Yo hasta a mis hijos les he dicho, yo soy su papá, yo soy el pastor, pero ustedes un día se van a arreglar con Dios. A mí no me metan en ese asunto. Y aquí el pueblo se queja y se pone a hacer altercado contra Moisés y murmura contra Moisés y le dice lo siguiente, versículo 3. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Y vean la aseveración. Ya el pueblo ya había como perdido la esperanza de que iban a tomar posesión de una tierra prometida. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Esa era la sentencia. El pueblo ya estaba tan ciego que ellos no veían nada más. Ellos simplemente decían, aquí nos vamos a morir. Aquí nos vamos a morir. Y ese no era un problema tan grave como algunos pueden pensar, porque habían vivido otras situaciones más complicadas. Me imagino que en ese momento tenían sed, pero nadie se estaba muriendo. Nadie podía decir, no, miren, ya llevamos 100, 200 muertos que se están muriendo de la sed y a saber hasta cuándo vamos a aguantar. Hasta este momento nadie se había muerto, pero el pueblo ya estaba dictando una sentencia. ¿Por qué nos hiciste subir para matarnos? Y entonces en el versículo 4, si ustedes notan, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Y Moisés hizo lo que el pueblo tenía que haber hecho desde el primer momento. El pueblo no tenía que haberse quejado con Moisés, el pueblo tenía que haber clamado a Jehová. Y esto es lo que Moisés siempre tuvo en mente. ¿Para dónde podía acudir Moisés? Moisés solamente miraba a Dios. Entonces Dios le da una respuesta y le dice en el versículo 5, pasa delante del pueblo y toma contigo a ancianos de Israel. Y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Unas instrucciones muy claras. Y por eso es que me gusta tomar el ejemplo de Moisés, porque todas estas semanas hemos aprendido acerca de la fe de Moisés. Moisés tenía fe y le creía tanto a Dios que por muy loco que pareciera la situación, Moisés obedecía. Una de las situaciones más locas que a mí me pareció fue cuando Dios le dijo, tira la vara y se convierte en serpiente y después le dice, toma la serpiente. Yo no le hubiera obedecido. Yo vi el otro día unas serpientes y no me quería acercar. Por gran cosa, ¿verdad? Hay gente que es muy atrevida, pero yo no. Y esa situación, por muy loca que sea, Moisés le creía tanto a Dios. Y aquí Moisés hizo como Dios le pidió. Toma unos ancianos, toma la vara con que golpeaste el río y ve. Versículo 6, por favor. Y he aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Oreb. ¿Y cuál es la siguiente instrucción, hermanos? Y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. ¿Hasta ahí todo bien, hermanos? Unas instrucciones claras. Y esta es la fe de Moisés. Esta es la fe de Moisés. Quiero enfatizar esto. Esta es la fe de Moisés. Que Moisés
Lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La fe de Moisés era tanta de que él hacía al pie de la letra como Dios se lo pedía. Pero esta situación no queda acá. Dios dejó establecida una sentencia y llamó a esos lugares por un nombre específico. Estos lugares tenían un significado. Estos lugares, número uno, tenían un significado de prueba y también tenían un significado de contienda. Y Dios los deja ahí como señal. Aquí el pueblo contendió conmigo, hizo una contienda conmigo. Y aquí tentaron a Jehová, dice Dios. ¿Y cómo lo tentaron? Cuando se cuestionaron y dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y ese cuestionamiento que muchas veces el pueblo de Dios hace, dice Dios en el libro de los profetas, que nuestras palabras han sido hirientes, ofensivas, dolorosas. Yo no sé cuántos padres se han sentido identificados con alguna de las respuestas de sus hijos, respuestas groseras e hirientes, que alguien pueda decir, ay, es que yo hubiese preferido que me pegara a que me dijera eso. Estas palabras o este cuestionamiento que el pueblo hizo delante de Dios fue tan ofensivo que Dios dijo, aquí voy a dejar una señal porque me tentaron y dijeron, ¿está pues Dios con nosotros? Cuando yo, Dios diciendo esto, cuando yo he estado con ellos todos los días, les he acompañado todos los días. Fíjense qué ofensivo puede ser esto, y yo lo he puesto acá de esta manera, que para Dios podría haber sido incomprensible porque Dios todo el tiempo les mostró que estaba caminando con ellos. Pero lo más interesante es que Dios, a pesar de su cuestionamiento, Dios le concede la petición que ellos tenían. ¿Qué estaban pidiendo ellos, hermanos? Agua. ¿Cuánta agua se necesita para 2 millones de personas, hermano? O sea que no fue un milagrito. No fue que le aparecieron con una botellita de agua y le dijeron, vaya para que tome. Ay, gracias a Dios, aquí me estaba muriendo. No, le dieron de beber a 2 millones de personas. O sea, eso fue un gran milagro, hermano. Moisés obedeció como Dios le dijo, golpear la roca y salieron aguas. Y la gente tuvo agua para beber. Ahora, yo quiero que piensen esto. Este acontecimiento se volvió a repetir y se volvió a repetir 38 años después. El pueblo 38 años después se volvió a quejar. 38 años después de haber visto este milagro, volvieron a tener las mismas circunstancias y como andaban viviendo en círculo y caminando por el desierto, llegaron a la misma zona y se quedaron sin agua otra vez. ¿Y sabe qué hicieron? Se quejaron, exactamente. Se quejaron otra vez. Y qué curioso y qué yo quiero hacer esta comparación, porque Dios nos lleva de prueba en prueba y volvemos a caer en el mismo error, a quejarnos, a cuestionarnos y a decir, ¿está Dios con nosotros? Es que si Dios estuviera con nosotros ya hubiéramos salido de este problema. Es que si Dios estuviera con nosotros ya no viviríamos así. 38 años después, el pueblo de Israel vuelve a vivir esta situación y aquí ya Moisés actuó siempre con fe, pero actuó de una forma diferente. Quiero que me acompañen por favor a Números capítulo 20 y vamos a leer algunos versículos acá. Números capítulo 20. Fueron 2 ocasiones en las que Dios hizo este milagro. En la primera vez Dios le dice que golpee la roca y en la segunda vez Dios le dice que hable a la roca.
Y vean lo que dice en Números capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron otra vez contra Moisés y contra Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué dijo ahora el pueblo, hermano? Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Esta vez ya no le dijeron, ¿para qué nos hiciste subir? Ya 38 años después, hermano. Ya 38 años después ya no tenían sentido que le dijeran, ¿para qué nos hiciste subir? No, ahora es, ojalá nos hubiéramos muerto mejor. 38 años después el pueblo se seguía quejando. Y yo les aseguro que todos los días ellos vivían un milagro de parte de Dios. Todos los días Dios les proveía, todos los días veían la nube, todos los días veían la columna de fuego, todos los días Dios les mostraba señales y maravillas y el pueblo que decía, ojalá nos hubiéramos muerto. ¿Para qué vivir otra vez esta situación? Versículo 4, por favor. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fue Moisés y Aarón. ¿Y a dónde se fueron, hermano? Delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué hicieron? ¿Se quejaron Moisés y Aarón, hermanos? Se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. A mí me gusta la respuesta de los líderes, que ellos no se quejaron. Ellos hicieron lo que el pueblo tenía que haber hecho desde el primer momento. Versículo 6, por favor. Y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Esto a mí me parece una señal más de los muchos milagros que habían visto. Versículo 7, por favor. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón. ¿Y qué le dice la instrucción, hermanos? Esto es importante. Y habla la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Y les saciarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Una vez más, ¿cuántas personas dije que iban caminando con Moisés? 2 millones más. Ya a estas alturas ya era más el pueblo. Más de 2 millones de personas y otra vez Dios hizo el milagro. Si yo hubiese sido Dios, hermanos, yo no les doy agua. Otra vez quejándote. Y no aprendiste la lección. Yo les hubiera dado así un traguito a cada uno. Pero fíjense cómo Dios hizo. Dios les dice en su respuesta, y les saciará de agua y les dará de beber a ellos y a todas sus bestias. Es decir, que había agua en abundancia. Y esa era la mano de Dios. ¿Cómo Dios obraba? Dios obraba de manera milagrosa y abundante. Dios no lo hacía eh, limitadamente. Dios no lo hacía, bueno, comprar, pues bueno, te voy a dar un poquito, pues no. Dios le decía, tomen hasta saciarse. Y cuando Dios mandó al maná y cuando mandó la carne, cuando mandó las codornices, les dijo hasta que se harten, coman y sáciense. Y así hace Dios. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Vean el versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de Jehová como él la mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Le mandó a decir eso a Moisés? No, aquí ya estaba enojado Moisés. Oíd ahora, rebelde, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Metido no era él.
Él no era el que iba a hacer salir el agua. Era el poder de Dios, pero él se estaba atribuyendo algo que no le correspondía. Y como estaba molesto con el pueblo, oíd ahora, rebelde, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo, hermanos? Y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y aquí está el problema, porque Dios no le dijo en esta ocasión que golpeara la roca, ni que golpeara la peña, le dijo que le hablara a la peña. Y golpeó la peña con su vara 2 veces, y a pesar de eso, dice la Biblia, que salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero aquí yo noto lo interesante que es que Moisés se dejó llevar por la presión del pueblo, por las circunstancias del pueblo, por la queja del pueblo y ya actuó mal. Su fe lo llevó a obedecer. Bueno, Señor, voy a tomar a toda la congregación y una vez más con tu vara vamos a hacer salir agua de la peña, de la roca. Qué bueno. Hasta ahí te obedezco, pero me la voy a desquitar con este tu pueblo, con tu más rebelde. Les voy a decir hasta cuándo van a entender. Les dio su sermón, le sacó el agua, pero además de eso hizo algo que no tenía que haber hecho y era golpear a la roca. Uno de los textos que yo leí es que Moisés golpeó a la roca con ira y con enojo. O sea, no le habló, sino que con ira y con enojo la golpeó. ¿Hasta dónde estaba frustrado Moisés? Y es muy interesante porque esto, como dije antes, trajo consecuencias para él y para el pueblo. Para él y para el pueblo. Vean lo que dice el versículo 12, por favor. Después que ellos habían recibido el milagro. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No vas a meter a todos estos incrédulos, a todos estos que se pasan quejando, no van a ver lo que yo tengo preparado para ellos. Pero eso no fue solo para el pueblo, sino que también para Moisés. Quiero por favor que me acompañen a estos dos pasajes. Quiero que vayan conmigo hasta Deuteronomio capítulo 32. En Deuteronomio capítulo 32 ya casi es la despedida de Moisés. Y yo les quiero llevar a esto porque a veces no creemos que obedecer a Dios a medias siempre tendrá el mismo resultado. Moisés en esta ocasión no le faltó fe para obedecer, fue obediente, pero lo hizo a medias, no lo hizo como Dios se lo pidió, lo hizo como él quiso. Y yo aquí siempre les he mostrado a los servidores y a la gente que está tratándose de involucrar que no es lo mismo que usted haga las cosas como se le piden a que usted haga las cosas como usted quiere. Y les he puesto la muestra de que ni siquiera yo, que soy el pastor, hago las cosas como yo quiero. Porque si se hicieran las cosas como yo quisiera, los domingos los cultos los tendríamos tempranito, hermano. Pero no vendría nadie. Si las cosas se hicieran como yo quiero, las cosas o los servicios se harían totalmente diferentes. Cantaríamos diferente, predicaríamos diferente, pero no puedo yo hacer las cosas como yo quiero porque no es mi iglesia, no es mi negocio, no es mi casa, es la casa de Dios y procuramos hacer lo que creemos que Dios va dando la orden de lo que se debe de hacer. Y Moisés obedeció a medias y vea lo que pasó en Deuteronomio capítulo 32, versículo 48, por favor. Dice el subtítulo, se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está al frente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, y así
así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo. Versículo 51, vea por qué. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me sacrificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Fíjense qué doloroso esto para Moisés. Después de todo lo que había luchado, después de todo lo que había pasado, que Dios no le permitiera gozar de la tierra prometida, a mí me parecería, que no nadie me está preguntando mi opinión, pero a mí me parecería muy injusto, ¿verdad? Me parece muy injusto. Pero fíjense que aquí las normas las pone Dios. Y Él es el soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Y todos nosotros estamos como le tocaba a Moisés, obedecer. Es decir, que Moisés ni siquiera por ser el líder del pueblo tenía los privilegios o tenía la posibilidad de saltarse la norma. No, Moisés. Tú me obedeciste, pero me obedeciste como tú quisiste. Y por haber hecho eso, ¿sabes qué, Moisés? Aquí te vas a morir y no vas a entrar a la tierra prometida. Quiero que me acompañen, por favor, a Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34, versículos del 1 en adelante. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí hasta la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudades de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás ahí. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Wow, hermano, a mí me parece sorprendente esto. Una sentencia de parte de Dios muy firme. Y yo he conocido que Dios, cuando da una sentencia, es una sentencia firme. Y Dios mira nuestra fe, pero también le duele nuestras quejas. Y yo me quiero enfocar en eso, hermanos, porque llevamos años escuchando a la gente quejarse y, como suelo decir, van a disculpar que suene un poco grosero, como suelo decir, nosotros no merecemos nada, hermano. Nosotros no nos merecemos nada. No sé si alguien se siente merecedor de algo, pero nosotros nos merecemos un castigo eterno. Así la Biblia lo dice. Por cuanto ustedes pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto usted hace, piensa, acciona, reacciona, responde, usted se merece algo negativo. Pero gracias a Dios que Él pagó el precio por nosotros. Gracias a Dios que Dios dice: tenés una deuda con ellos. Yo la he pagado en la cruz. Yo me arreglo, no te preocupes. Él no tiene que pasar aquí a ser expuesto, a ser sacrificado, a ser vituperado. No, yo pongo la cara por él. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué bonito que tenemos a alguien que nos defienda. Pero cuando nosotros nos creemos merecedores, entonces comenzamos a cuestionar a Dios, a quejarnos con Dios, a reclamarle a Dios. Y yo creo que aquí Moisés en cierta forma estaba bien ubicado, pero el pueblo tampoco le permitió ver la tierra prometida.
¿Y sabe por qué el pueblo Dios no permitió que el pueblo llegara a ver todas esas bendiciones? Por una sola razón, por una queja. Quiero que vea a quien tiene a su lado, por favor, Debbie, vea para atrás usted. Véale la cara, por favor. ¿Se quejan en la vida, hermano? ¿Se queja por la temporada que están pasando? Por el sol. Está bien que nos quejemos en algún momento determinado. Hay gente que confunde y dice, no, es que yo no soy conformista. No, es que nadie tiene que ser conformista. Nadie se tiene que conformar. Dios tiene cosas mejores. Y Él mismo dice en su palabra, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis planes son mejores, el futuro que yo tengo para ustedes es mucho mejor. Es decir, nadie se tiene que quedar en la misma situación. Y Dios no va a permitir que nos quedemos en la misma situación o que vayamos a una peor situación. Porque entonces sería lo contrario de lo que estamos estudiando. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud para llevarlos a una tierra prometida. Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos saca de una situación negativa para darnos una mejor vida. Y si vamos en ese proceso, hermano, ¿a dónde cabe la queja? Si Dios nos está sacando de un lugar peor para llevarnos a un lugar mejor, ¿por qué tenemos que vivir quejándonos? ¿Por qué nos tenemos que vivir quejando? Moisés no se quejó, pero se frustró. Y yo creo que Moisés fue influenciado, diría mal influenciado por la queja de 2 millones de personas. No es lo mismo que una persona le esté mal influenciando a que 2 millones de personas le estén calentando la cabeza. ¿No creen ustedes, hermano? Si 2 millones de personas le están diciendo cosas y cosas, al final uno se termina creyendo cualquier cosa, hermano. Y Moisés se terminó frustrando y eso lo llevó a golpear la roca y a hacer algo que Dios no le había pedido. Mis queridos hermanos, yo quisiera que ustedes y nosotros podamos ver en abundancia las bendiciones de Dios. Que Dios bendiga siempre nuestra iglesia, que Dios prospere en nuestra iglesia, que Dios haga crecer nuestra iglesia, pero que nunca tengamos en medio nuestro gente que se pasa quejando por todo. Ay, es que el pastor otra vez a la misma hora. Ay, es que ahora se han inventado tal cosa. Ay, es que ahora están cantando con pista, ¿verdad? Los domingos. Se quejan por todo. Si ustedes ven algún quejica aquí en la iglesia, por favor dígale algo que me dice mi esposa que no diga, pero le doy permiso que diga. Mejor no venga, dígale. Si va a venir a quejarse, no venga. Porque no queremos gente que se pasa quejando en la iglesia. Queremos gente que venga a darle gracias a Dios por el lugar que tenemos, por el espacio que tenemos, por la oportunidad que Él nos da de congregarnos, de reunirnos, de exaltar juntos su nombre. Pero si vemos que está viniendo gente que solo a quejarse viene, digámosle, hermano, mejor háganos un favor, quédese en su casa, por favor. Y yo también le voy a hacer la segunda. Y me llama, mire, se viene quejando. Ah, pues no lo deje entrar, hermano Manuel, le voy a decir. ¿Saben por qué? Porque la gente que se pasa quejando nos puede robar nuestra bendición. El pueblo de Israel se perdió, se privó. No se privó del milagro inmediato. Dios, como dije en los 3 puntos, Dios siguió siendo fiel, hermano. A pesar de las quejas, siguió siendo fiel. Pero mis queridos hermanos, hay mucho más que Dios tiene para nosotros. Y esas bendiciones no las perdamos por nuestras quejas. Inclina su rostro, por favor, y oremos al Señor. Padre nuestro, una vez más te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por esta historia y por este relato que tu pueblo vivió, que tu pueblo pasó, Señor.
tú fuiste fiel mostrándoles que eras capaz de hacer brotar agua de la roca. Tú les mostraste tu gran poder. Tú les mostraste tu mano poderosa. Tú les mostraste que a pesar de sus quejas, tú dabas una respuesta buena. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a no vivir quejándonos, a agradecerte todo el tiempo, incluso por los momentos de necesidad, incluso por los momentos de incertidumbre, de necesidad, de enfermedad, incluso en cualquier momento que atravesemos problemas, que no nos quejemos, sino que te demos gracias. Porque tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tu palabra dice que podremos ser sacudidos, probados, pero tú serás glorificado en medio de cualquier circunstancia. Señor, hoy estamos acá, un grupo de hermanos que hemos venido a buscarte, a clamarte, a pedirte un favor, a poner, Señor, delante de ti nuestra fe. Puede ser poca, puede ser mucha, pero aquí estamos, Señor, confiando en que tú vas a hacer más allá de lo que pedimos y entendemos, confiando que tú traerás sanidad, solución, respuesta, ayuda ante cualquier necesidad que atravesemos. Señor, por favor, bendice a tu pueblo. Bendice a mis hermanos que están siguiendo esta transmisión. Bendice a las personas tan lejos, que están en sus lugares de trabajo, que están internos. Señor, bendice a aquellas personas que están en los hospitales. Ayúdales, Señor. Dales fuerza, dale fortaleza y que podamos pronto escuchar de tus maravillas acá, Señor. Que escuchemos y que al escuchar esos milagros podamos ser fortalecidos, Señor, de lo que tú haces, de cómo tú obras, Señor. Dios mío, una vez más, te suplicamos que bendigas siempre tu iglesia, que nos bendigas a cada uno de los que nos congregamos en este lugar y que podamos, Señor, testificar ante el mundo que tú añades cada día más bendición. Señor, te pedimos siempre, no solo por este lugar, sino por el próximo lugar que nos vas a dar para congregarnos. Señor, confiamos que va a ser digno, adecuado, para que tus hijos nos reunamos y que te adoremos, que estudiemos tu palabra y que pongamos a tu servicio nuestros dones y talentos. Señor, bendícenos siempre y ayúdanos a seguir siempre tu voz, tus pasos, como tú mandas, Señor, y no hacerlo como nosotros queremos o creemos que debemos hacerlo. Señor, no nos queremos equivocar. Queremos seguir tu voz, ser obedientes a ti, Señor, y sentir la satisfacción que estamos haciendo lo que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste hasta el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.